Queridos hermanos, la palabra nos muestra a nosotros desde el principio cómo Dios siempre ha querido tratar con un pueblo. Cuando encontramos y vamos al libro del principio, al libro de Génesis, vemos que Dios comienza a hacer una obra tan hermosa y Dios dice que era bueno. Dice la palabra, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Amén. lo que Dios hace, lo hace ¿qué? Bueno. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no hace la cosa media, Dios no hace la cosa chueca, Dios hace la cosa buena. Amén. Por lo tanto, Dios siempre que comienza a hacer algo, lo hace con un propósito y es de deleitarse en las cosas que nuestro Dios hace. Dios se alegra, Dios se deleita en lo que Él crea, en lo que Él hace, lo que Él culmina. Por lo tanto, cuando Dios decidió y tomó la determinación de hacerlo a usted, querido hermana y hermano, cuando Dios dijo yo lo voy a hacer a ellos, Dios vio que era bueno y Amén. Dios se deleitó, Dios se gozó, porque a Dios le gusta tener comunión con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero siempre hay un enemigo que trata de estorbar de que nuestra comunión, que nuestra santificación, que nuestra relación con Dios sea estorbada. Por eso usted ve que viene tanto problema a la humanidad, que a veces nos quiere quitar nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestro enfoque de lo que es el Señor Aleluya. Jesucristo. Siempre el enemigo lo ha tratado desde el principio. La palabra dice que Él es padre de mentira y ha venido sino para matar, hurtar y destruir. ¿Por qué te quiere matar? ¿Por qué te quiere destruir? Porque nosotros vemos que hay una humanidad hoy en día que está en tanto caos. El mundo va rumbo a un destemperio, a una destrucción, y nosotros decimos, ¿qué está pasando? Señor. Pasó algo. En el principio Dios vio que todo era bueno, todo lo que Él hizo es bueno, se deleitaba. Hizo una criatura, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue bueno. Esta criatura tenía comunión con Dios. El enemigo vino, estorbó y vino a romper, vino a separar esa comunión que el hombre tenía con su Dios. Porque es bueno tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre tenía esa comunión con Dios, pero fue estorbada cuando el enemigo, cuando Satanás intervino, y aquella criatura que al principio le servían a Dios, que aquella criatura al principio caminaban con Dios, comenzaron a entrar en pecado, fueron separados. Ahora vemos que la humanidad comenzó a ver un separamiento de su Dios y ellos. Pero dice la palabra que el pecado siguió creciendo, y mientras seguía creciendo el pecado, seguía creciendo la maldad, y mientras seguía creciendo la maldad, el aislamiento de la humanidad con su Dios era aún más lejana. Por lo tanto, el hombre comenzó a caminar errante bajo los vicios, bajo los placeres, bajo la enseñanza errónea de que se movía sobre la faz de la tierra. Y vemos que la palabra muestra que la maldad era tan grande que Dios tuvo que crear un Salvador, que Dios tuvo que crear. La palabra habla en Génesis 3:15 acerca de una promesa de redención. Redención, lo que significa, hermano, es volver a tomar de nuevo, volver a comprar. Dios iba de nuevo a coger lo que era suyo, aquello que se había perdido, aquello que el enemigo había hecho que se cayeran, que se perdieran. Dios dijo, yo lo voy a tomar de nuevo. Y ahí en Génesis 3:15 vemos una promesa de redención, en el cual Dios comienza a hablar que iba a venir un redentor que iba a salvar a la humanidad que se había perdido. La palabra nos muestra, querido hermano, en el libro de Isaías, capítulo 53, dice la palabra, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siempre hemos escuchado la palabra del Señor, siempre hemos escuchado que nos hablan del plan de salvación, pero ¿quiénes son las personas que escuchan? ¿Quiénes son las personas que aceptan? ¿Quiénes son las personas que le creen al Evangelio? Bendito Por Dios. eso dice la palabra, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Aún dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos en ese mismo versículo bíblico.
Isaías 53, que dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros habíamos caído, nosotros habíamos pecado. El pecado del principio de nuestro padre Adán está en nosotros. Cuando andábamos sin fe, sin esperanza y sin amor, cuando andábamos sin Cristo, cuando andábamos errante en el camino, pero llegó un momento en el cual dice la palabra que iba a venir un Emanuel, que iba a venir un salvación, el Salvador del mundo, el cual iba a entregar su vida en la cruz del Calvario para morir por nuestro pecado, para que nosotros no seamos condenados al infierno ardiente, sino para que seamos libres, para que seamos salvos. Aún dice la palabra que Él vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a deshacer la obra de ¿quién? La obra del maligno, la obra de Satanás. Y comenzamos a escuchar de este Jesucristo que apareció como el dador de la vida, como el hacedor de maravillas. Y comenzamos a escuchar de los milagros, comenzamos a escuchar de los prodigios, comenzamos a escuchar cómo Él nos puede ayudar a nosotros, cómo Él está presto para levantarnos, cómo Él está presto para sostenernos, para fortalecernos, para darnos nueva fuerza, para sanarnos. Comenzamos a escuchar de las maravillas de este Señor Jesucristo. En los tiempos bíblicos también se comenzó a expandir, a difundir la palabra del Señor acerca de los milagros del Señor, de cómo Él sanaba, de cómo Él hablaba como quien tenía autoridad y tiene autoridad, amén. Él hablaba como quien tenía autoridad y la gente comenzaron a ver de que este Jesucristo tenía algo diferente que ofrecerle a la humanidad, que este Jesucristo era quien podía solucionar su problema, que ellos por tanto tiempo vivieron en desolación, en tanto tiempo vivieron en dolores, en tanto tiempo vivieron bajo una amargura, bajo un cautiverio personal interior y necesitaban que alguien llegara, que alguien le hablara como quien tenía autoridad, como que alguien le hablara y le dijera y le dejara saber: tú tienes solución para tu problema, para tu situación hay solución, amén. Para tu escondite hay una salida, para tu problema hay una sanidad. Encontramos que el Señor Jesucristo hablaba como quien tenía autoridad. La gente comenzaron a ver esa diferencia en el Señor Jesucristo. Comenzó a difundirse la palabra del Señor. Comenzaron la gente a escuchar de que había uno que se movía por las aldeas, que iba por los caminos llevando un evangelio de santidad, llevando un evangelio de salvación, llevando un evangelio de esperanza. Dice la palabra que el pueblo que vivía en oscuridad vio una gran luz. ¿Por qué vieron una gran luz? Porque comenzaron a ver esperanza. Aquella gente que decía: no hay solución para mi problema. Aquella gente que decía: la situación está empeorando, está más pésima mi situación. Yo creía que iba a mejorar. Yo estaba clamando por algo que surgiera en mi vida, pero iba de mal en peor. Pero cuando apareció el caballero de la cruz, cuando apareció Cristo, ellos comenzaron a ver: hay esperanza en Él, hay solución para mi problema. Yo solamente tengo que venir a Él con un corazón contrito y humillado. Yo solamente tengo que venir a Él con fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, yo me puedo acercar a Él. Dice la palabra que el que busca a Dios crea que le hay. Por lo tanto, nosotros nos acercamos creyendo que le hay y que Él va a hacer la obra. La gente comenzaron a escuchar del Señor Jesucristo. La gente comenzaron a escuchar de sus palabras y comenzaron a acercarse. Dice la palabra que estaban los apóstoles que luego se convirtieron, los discípulos que luego se convirtieron en los apóstoles. Comenzamos a escuchar cómo estas personas estaban con Jesús, caminaban con Jesús, vieron los milagros de Jesús. Muchas personas lo pudieron ver, pero créanme, querido hermano, nosotros tenemos que tener una
convicción de nuestro Señor Jesucristo, no como cualquier persona, sino verdaderamente derramar nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro todo, y buscarlo en alma, cuerpo y espíritu, y confiar de que Él es el Salvador y de que Él es el único que nos puede ayudar en nuestro problema. A través de los tiempos se crearon muchos grupos, a través de los tiempos estaban aquellos que le creían al Señor, pero todavía estaban sujetados a la ley del judaísmo, todavía estaban